Estás dejando que te laven el cerebro y todavía no te diste cuenta. Hoy vamos a estar hablando sobre qué consumimos y cuánto puede afectar eso en nuestra inteligencia emocional. Pero antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal haciéndole clic acá abajo en el botoncito rojo y activando la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Y ahora sí, empecemos. ¿Nos están lavando el cerebro? ¿Sí o no? Bueno, esta es una gran pregunta que me surgió hace bastante tiempo y empecé a partir de mi despertar de conciencia a ser un poco más selectiva con qué contenido dejaba entrar justamente en mi cabeza. Y no es por un capricho, sino porque sé que todo ese contenido genera una forma de pensar. Y esa forma de pensar también genera emociones en mí. Y en muchos casos yo estaba consumiendo contenido que en este despertar de conciencia me di cuenta que justamente estaba afectando a mis emociones, a mi autoestima, a mi confianza, y entonces los aparté a propósito justamente. Este contenido viene desde las noticias y las redes sociales. Con esto no te quiero decir que la tecnología sea mala. De hecho, yo soy una ferviente defensora de la tecnología. Pero el tema es el uso que le damos, es lo bueno o lo malo. La tecnología en sí no es buena ni mala, es el uso que yo le doy a eso. Y el uso tanto a nivel redes sociales como de las noticias que puedes ver en tu televisión. Y fue que a partir de este despertar de conciencia, dejé ya, te diría que hace casi un año, dejé de mirar noticias. Porque justamente me di cuenta que esas noticias generaban en mí emociones que no estaban nada buenas. Me generaban angustia, me generaban estrés. Si vos te pones a mirar, tanto en televisión como en los portales de noticias, fíjate que no hay casi noticias positivas. Y todas esas noticias afectan a nuestro modo de pensar y ese modo de pensar a su vez a nuestras emociones. Estas emociones eran desde el estrés, la angustia, la infelicidad justamente. No me generaban paz, vivía angustiada por todo lo que veía que iba pasando. Cuando yo dejé de ver estas noticias, que igual sigo informada, no es que estoy en una nube sin enterarme de nada, no. Estoy informada lo justo y necesario, sabiendo que ese contenido puede afectar en mí. Entonces, dejé sí de mirar noticias en la televisión, ya casi ni la prendo para ver qué pasa y me entero esporádicamente o entrando en un portal o directamente por la réplica que se genera en redes sociales. Esto generó muchísima paz en mí, generó una tranquilidad que de otra forma no lo hubiese logrado. Pero no fue algo casual, fue algo adrede que yo busqué justamente porque yo sabía que ese contenido me estaba afectando. El ser consciente, que va a ser una palabra que voy a repetir mucho durante este video, nos permite tener una mirada más crítica, ¿sí? Ser más selectivo con aquello que dejo entrar justamente en mi mente. Y a partir de eso también fue que empecé a dejar de seguir cuentas en Instagram, por ejemplo, que me daba cuenta que no me hacían bien cuando yo las veía. No sé, por X motivo, cada una distinto. En algunos casos por ahí, y puede ser el caso de una chica que yo sigo en Instagram, que me cae súper bien, silencié sus historias, porque ella comunica mucho a través de sus historias, pero había gran porcentaje de esas historias que hablaba de enfermedades. De hecho, es una chica que se enferma mucho y no es casualidad. Cuando nosotros estamos hablando recurrentemente sobre un tema, eso afecta nuestra realidad. Y lo he dicho no una, sino 1000 veces, en lo que te enfocas se expande. Si yo estoy hablando de enfermedades continuamente, quizás por su historia, pero no las traspasa, no las trasciende, ¿sí? Eso se va a replicar en tu vida una y otra vez hasta que dejes de hablar de ese tema. No es un capricho, esto es una ley universal, lo podés comprobar en miles de documentos. Y con esto no quiero decir que no hablemos de enfermedades o no hablemos de situaciones de riesgo, no estoy diciendo eso, estoy diciendo en ser selectivo a quien escucho hablar sobre eso. Y de hecho, te invito a que escuches al doctor Facundo Manes,
que en muchas de sus conferencias, en muchos de sus artículos y de entrevistas que puedes encontrar por donde quieras, él habla justamente de esto, de ser selectivo en la cantidad de horas que dedicamos a prestar atención, por ejemplo, en estos momentos de pandemia, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos que dedicarle a eso? Porque este continuo estar hablando de enfermedades, de muerte y demás, genera mucho miedo, genera mucha angustia en la sociedad. Entonces yo, para no contagiarme de eso ni dejarme influenciar, tengo que ser selectivo con la cantidad de horas que le dedico a eso. Y por el contrario, consumir mucho más contenido o dedicarme a leer o hacer otras actividades que me nutran a mí más como persona, como profesional, como madre o lo que se te ocurra. Entonces, a partir de eso, fui siendo más selectiva. De hecho, bajé las horas que estaba en Instagram. Al principio estaba mucho tiempo. Cuando Instagram sacó la herramienta de ver la actividad que tenemos nosotros, la cantidad de horas me asombró. Pero hoy por hoy, y te muestro, no sé si se verá bien acá, no estoy más de 1 hora 5 minutos en la semana. ¿Por qué? Porque realmente yo elijo y decidí eso. Decidí dejar de consumir cierto contenido porque sabía que me estaba afectando. Y hoy por hoy el contenido que elijo es mucho más selectivo y sé que ese contenido es porque me nutre, porque me ayuda a crecer, porque me informa en lo que yo realmente quiero aprender y porque realmente sé que no es nocivo para mí. Entonces hay que ser un poco más consciente y no dejar librado al azar. Es como que si no, nosotros ponemos nuestra mente en bandeja de otros y que otros directamente programen su software, ¿no? Con las ideas que ellos quieren. Esto es más que nada tomar el control de mi mente y saber justamente qué quiero para mí y qué no quiero, y en base a eso elegir qué contenido consumo y cuál no. Y esto no va solo para Instagram, va para YouTube, para Facebook, para las noticias que ves en la televisión o hasta para las series de Netflix que elegís ver. Y al tratar mucho con emprendedoras, muchas me decían, no, pero yo no puedo dejar de estar en las redes. Yo no te estoy diciendo que dejes de estar en las redes, de hecho yo estoy en las redes. El tema es cuánto tiempo estás. Y también me decían, no, pero si no estoy no vendo. Y eso es una falacia. De hecho, yo estoy ni 1/4 de lo que estaba antes y mi facturación creció. No es en función de lo que vos estés en las redes vas a vender más, sino por el contrario, es armando una buena estrategia de venta que vas a lograr vender más, ¿sí? No porque estés pegada al teléfono, pegada a la computadora, mirando redes sociales, vas a vender más. No funciona así. Tenés que ser más estratégica en tus ventas para que realmente funcionen. Y justamente esta reflexión se dio a partir de un documental que te invito a verlo en Netflix, que también Netflix está metido en todo esto, ¿no? Que se llama El dilema de las redes sociales o The Social Dilemma. Si bien tiene una mirada mucho más fatalista, de la cual yo puedo llegar a tener, sí coincido en muchos puntos que si no cambiamos el modo de consumir las redes sociales, vamos a tener una sociedad mucho más dividida, vamos a tener una sociedad en la cual prácticamente se generan grupos de pensamiento muy marcados, pero muy adrede. Y en muchos casos, este no tener conciencia del contenido que consumo es aprovechado por gente malintencionada, por políticos, y es hora de que empecemos a cambiar un poco esto. El doctor Joe Dispenza, en su libro Sobrenatural, explica de manera muy clara y sencilla cómo funciona nuestra mente en estados de vigilia, ¿no? Que pueden ser los estados alfa. Nosotros en el día a día, cuando estamos haciendo 1000 cosas, estamos en un estado beta. Y cuando estamos en un estado más de relajación, que puede ser también el estado de meditación, pasamos a un estado alfa. El estado alfa es apenas me levanto, ¿sí? Me estoy despertando, abriendo mis ojos, o antes de irme a dormir, cuando ya el cansancio hizo que mi cuerpo se empiece a relajar para prepararse para irse a dormir. En estos momentos, tanto a la mañana como a la noche, mi mente es mucho más manipulable, ¿sí? Es mucho más vulnerable
pero yo la puedo usar o a favor o en contra, ¿no? Porque yo puedo programar en esos momentos cosas que me beneficien, o lo que hace la mayoría es apenas me despierto, prendo el televisor y veo las malas noticias, ¿no? Porque nunca hay buenas noticias, son todas malas noticias. O lo mismo hago a la noche, antes de irme a dormir. ¿Qué hago? Miro redes sociales, miro las noticias y me contamino de toda esa información. Y con eso empiezo mi día o me voy a dormir. Con lo cual me voy a dormir ya angustiada, estresada, y todas esas emociones provocan un malestar dentro de mi cuerpo que se va a ver reflejado en las acciones que yo tome, en mi forma de pensar, en mi forma de actuar. Entonces, en esos momentos de apenas me despierto, que yo también solía levantarme y ver el celular, dejo espacio, ¿sí?, para por ahí programar mi día de manera positiva. O a la noche lo mismo, ¿no? Empezar a por ahí leer un libro que te ayude a relajarte y que te nutra, ¿sí? O también por ahí estar en un estado meditativo, pensando en aquellas cosas positivas que querés para tu vida. Pero si yo no soy consciente de eso, claramente voy a ser muy manipulable y muy programable para que justamente otros impongan un cierto tipo de pensamiento en mi cabeza. Con este video lo que quiero hacer es ayudarte a despertar un poquito tu conciencia y decir, che, ¿qué onda? ¿Cómo estoy yo consumiendo todo este contenido? ¿Estoy consumiéndolo sin ningún tipo de filtro? ¿Estoy siendo consciente de ello? Porque justamente eso va a influenciar muchísimo en tu vida. Te guste o no, nosotros tenemos muchas cosas en nuestro subconsciente que son las cosas que consumimos en el día a día. Entonces, cuando vos sos consciente justamente de esto, vas a programar tu subconsciente con cosas que te beneficien, con cosas que te ayuden a crecer y a mejorar y a tener una vida mucho más plena, de felicidad, de paz, porque realmente eso es posible. No creamos que todo lo que vemos en redes sociales o en televisión es una realidad. Nosotros podemos crear nuestra propia realidad, pero solo de nosotros depende tomar el mando, ¿sí?, de qué es lo que queremos para nuestra vida. Así que espero que te haya servido. Si tienes algún comentario, alguna sugerencia de algún libro o algún documental, como yo te comenté en este video, te invito a que lo dejes acá en los comentarios y espero que te sirva. Y si realmente te sirvió y crees que puede servir a otras personas, compartilo, porque así entre todos nos ayudamos a generar un mundo más lleno de paz y amor. Te deseo todo lo mejor y nos vemos en una semana.